Las personas que aún no hagan parte de AgeoCall, esta es la primera invitación que les hago a que formen parte. El link que, permítanme un momentico, el link de esta charla, un momento por favor. Bueno, los links de esta sesión de la página de AgeoCall, ahorita se los paso al finalizar, pero para poder ser miembros de AgeoCall, simplemente tienen que ir a la página, aquí en esta pestaña de membresías, al final de la página de la página web van a encontrar los diferentes tipos de membresías de estudiantes, de individuales o corporativas, la que mejor les convenga a cada uno de ustedes, y los precios también aparecen ahí. También para las personas que les interese y que se hayan perdido de las sesiones de webinar anteriores, en la página de YouTube, que obviamente también se las comparto en un momento por el chat, van a poder ingresar y ver todas las sesiones que se han venido dando pues durante todo este 2021 de Aprende Geotermia, y las van a poder repetir las veces que ustedes quieran. Esta es la tercera invitación. Es un curso virtual que está programando la Universidad de Medellín. Es sobre geotermia. Este curso inicia el 6 de septiembre. Tiene una intensidad horaria de 32 horas y es un curso que, como es de autoaprendizaje, no se les va a exigir cumplir, digamos que un tiempo estimado. Las personas pueden ir a su propio ritmo. Entonces eso es lo importante. Para poder entrar a hacer la inscripción a este curso, lo pueden hacer a través de pues, leer este código QR, que lo pueden ver después en el video si quieren, o también les voy a dejar el link en el chat ahora en un momento. Cuando ustedes se inscriban, se les va a abrir digamos que una página como la que ven aquí a la derecha, y para que encuentren el curso, porque van a salir muchos programas en esta ventanita de la mitad, tienen que buscar en donde dice tipo de programa, ponen cursos, y en donde dice palabra clave, pueden escribir geotermia en minúsculas, sin tilde, en mayúsculas, y le dan buscar, no importa, el buscador se la reconoce y ya encuentran el programa, y ahí le dan inscribirse y siguen las demás indicaciones, llenan los campos con sus datos y ya pueden tener digamos que el acceso a este curso. Ojalá las inscripciones las hagan hasta antes del viernes 4 de septiembre, por lo que el curso empieza el 6 de septiembre. También hay una última invitación, que es esta jornada de geotermia, que pues, se desarrolla en la gobernación de Boyacá, que se llama El calor de la tierra como catalizador del progreso. Obviamente también es convocado por AgeoCall, inicia el 30 de agosto y se van a tocar temas de conceptos básicos de geotermia. También va a hablar sobre el potencial geotérmico y las aplicaciones en los usos directos, geovisor de geotermia en Boyacá, magnetometría aplicado a la geotermia. Hay muchos más temas. Estos son unos cuantos de los que saqué pues del temario. Y van a haber personas de Colombia, Chile, México, España, entre otros, que son los que se van a encargar de abordar cada uno de estos temas. Para participar en este evento se requiere una previa inscripción hasta el sábado 28 de agosto, y el link de la inscripción también se los voy a dejar en un momento en el chat, ahí de forma ordenada. Entonces están cordialmente invitados también a participar en este otro evento. Y ya, por último, entonces, ahora sí le damos paso al ingeniero Hernando Enrique Rodríguez Pantano. Él es magíster en ingeniería con énfasis en mecánica. También es docente del programa de ingeniería aeronáutica de la Fundación Universitaria Los Libertadores y es integrante del semillero de investigación en fluidos y energía CIFE. Entonces, le damos la palabra, ingeniero Hernando, para que por favor proyecte su presentación, y yo dejo de compartir acá y lo escuchamos. Muchísimas gracias, Gilbert. Muy buenas tardes para todos. Bueno, voy a compartir pantalla, primero que todo, para iniciar esta ponencia. Bueno, ¿me confirmas, Gilbert, por favor, si me estás visualizando? Muchas Sí, gracias. señor.
Sí, ahí lo estamos viendo y oyendo también. Bueno, muchísimas gracias para todos. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Me presento. Mi nombre es Hernando Rodríguez. El día de hoy les voy a hablar sobre el dimensionamiento de una planta geotérmica para el volcán Cerro Machín, haciendo uso del software SAN. ¿No? Bueno, en esta diapositiva aquí podemos visualizar el volcán Cerro Machín, ¿cierto? Es un volcán que está ubicado en el departamento del Tolima, en la cordillera central de los Andes, a 150 kilómetros del suroeste de Bogotá, ¿cierto? A 17 kilómetros al oeste de Ibagué y a 30 kilómetros al este de la ciudad de Armenia. Tiene tres accesos por vía terrestre, tiene un diámetro de 2.4 kilómetros y su área se caracteriza por ser una despensa agrícola de Colombia y uno de los mayores yacimientos de oro del mundo. Aquí podemos ver en esta diapositiva el volcán, lo que va a ser el software que vamos a trabajar, que es System Advisor Model, conocido como SAN, y vamos al final a llegar a unos resultados técnicos y económicos. Bueno, aquí podemos ver otra foto más cercana del volcán, que es el cual vamos a hacer la simulación el día de hoy. Les voy a explicar. Pues tiene su borde de cráter, su domo, y pues es totalmente carreteable. Para los que pues no lo conocen, este es. Bueno, ahora sí vamos a hablar de SAN. ¿Qué es SAN? A ver, es un modelo de software tecnoeconómico que ha sido desarrollado para favorecer los proyectos de energías renovables y ha sido utilizado en todo el mundo para la planificación y evaluación de programas de investigación, de desarrollo de los costos y las estimaciones de rendimiento. También ha sido utilizado para la investigación académica. ¿Qué hace este software? Facilita la toma de decisiones para las personas que están involucradas en el mundo de las energías renovables, como los gerentes de proyectos, ingenieros y analísticas de políticas ambientales, desarrolladores tecnológicos, investigadores y científicos. Es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno, SAN puede modelar muchos tipos de sistemas de energías renovables, como los fotovoltaicos, almacenamiento de baterías, con iones de litio, energía eólica, desde turbinas individuales hasta grandes parques eólicos, generación de energía geotérmica y combustión de biomasa, entre otros. Bueno, en este cuadro podemos visualizar el proceso de simulación para el modelo geotérmico que trabaja el software, cómo trabaja el software. Entonces, él tiene unos datos de entrada que pueden ver a mano izquierda. Tenemos información de datos meteorológicos y geográficos, la elevación, longitud, latitud y temperatura del viento. Detrás del recurso, ¿no? Donde está ubicado pues el pozo en el que se va a trabajar o los pozos en los que vamos a trabajar. Tenemos el tipo y características del recurso, su potencial, temperatura, altura y altura del recurso geotérmico. Parámetros del reservorio, el ancho, la altura, la permeabilidad de las rocas, la distancia de inyección, apertura, número y ancho de las fracturas. La configuración de la planta, número de pozos, tipo de planta, eficiencia de la planta, temperatura y diseño de la planta. Tenemos también los costos del sistema, disponibilidad y reducción de la planta, el porcentaje de pérdida de la planta, disminución de la temperatura, parámetros de la bomba, caudal del pozo de producción, la eficiencia de la bomba, presión excesiva de la bomba, diámetro del pozo de producción, tamaño de la carcasa, modelo de bloque de potencia, tipo de condensador, los costos del sistema. Y aquí al final nos tienen unos resultados económicos que nos da el costo total de la planta, el costo por kilovatio, el costo de capital neto, costo de la bomba, tamaño de la bomba y altura, producción anual de la planta, tasa de retorno,
tasa de retorno y factor de carga. Bueno, el software, pues de cierta manera, pues tiene unos modelos financieros para los sistemas de generación con energías renovables. Los modelos financieros de SAP pueden representar proyectos residenciales y comerciales que compran y venden electricidad a precios minoristas y proyectos tipo acuerdo de compra de energía que los nombra como PPA para cumplir con los requisitos de la tasa interna de rendimiento. Bueno, ya vamos a iniciar en realidad cómo es la configuración y cómo software toma los datos y en realidad hace sus respectivas simulaciones. Entonces, él tiene como primer dato, como lo estaban visualizando aquí, la información de los datos meteorológicos y geográficos. Lo estamos revisando como un dato de entrada para la simulación en el cuadro. Entonces, las condiciones ambientales le permiten elegir un archivo para especificar las condiciones en las que se encuentra el campo exotérmico. En este caso, pues van a ser los pozos que se encuentran en el volcán Cerro Machín. Entonces, el software, ¿qué nos pide? Nos pide tomar unos datos de entrada. Estos datos, ¿cierto? Necesita tomarlos utilizando la base de datos nacional de radiación solar, que es la NSRDB. Allí introducimos los datos, las coordenadas exactas geográficas del machín, las introducimos, como lo podemos ver acá. Ahí vemos la ubicación. Y él automáticamente nos arroja estos datos. El tipo de radiación, horizontal global, el haz directo normal, horizontal difuso, el albedo anual, el promedio de temperatura, la elevación a nivel del mar. Automáticamente, pues, utilizando esta base de datos, se introduce en el software y arroja esos datos, que pues son muy importantes para dar inicio a las condiciones ambientales del software. También él tiene en cuenta el recurso geotérmico. Entonces, se pueden trabajar dos tipos de recursos, que es el recurso hidrotermal, que es donde las rocas tienen permeabilidad, calor y agua para ser útiles de inmediato. Y tenemos el recurso de sistema geotérmico mejorado, que él lo nombra como EGS. Hay calor, pero falta de agua o permeabilidad, o ambos faltan y deben agregarse durante el desarrollo y la operación. Entonces, el hidrotermal, tenemos bastante agua, ¿cierto? Las rocas tienen permeabilidad, calor y agua para ser útiles de inmediato. Y el EGS, tenemos bastante temperatura, pero falta de agua. Para la simulación que vamos a trabajar con un recurso hidrotermal, que lo tenemos acá. Esta tabla, bueno, esta gráfica, esta imagen nos muestra, ¿cierto?, que tenemos en cuenta el recurso hidrotermal. Las rocas tienen permeabilidad y calor y agua para ser útiles totalmente de inmediato. Tenemos una potencia total del recurso geotérmico de estos pozos de 175 megawatts y una temperatura promedio de 190 grados Celsius a una profundidad de 1500 metros. Entonces, aquí nos muestra esta imagen los parámetros del yacimiento que describen la formación geológica. Entonces, esta nos proporciona tres opciones para calcular el cambio de presión del yacimiento. Entonces tenemos el cambio de presión a través del depósito en unidades de PSI por hora, el cambio de presión del depósito utilizando un flujo de fractura simple y el cambio de presión del depósito utilizando el área de permeabilidad. Entonces, vamos a utilizar el cambio de presión a través del depósito, ¿cierto? Donde se obtienen estos datos, pues el ancho, ¿cierto?, del pozo, la altura, la permeabilidad de las rocas, la distancia desde la inyección hasta los pozos de producción, que estos datos son obtenidos ya
Unos son predeterminados y otros el software ya nos los da por defecto y otros datos ya pues son calculados teóricamente por el estudio en el pozo que se está trabajando, se está haciendo la simulación. También el software, las letras que ustedes, los números que ven en azul, muestra el cambio de presión a través del yacimiento. Estos son datos ya predeterminados que el software calcula por los datos de entrada que se ingresaron. Entonces, tenemos 365 PSI, temperatura promedio 374 grados Fahrenheit, pozo de producción de presión, 1600 PSI aproximadamente. Entonces, acá nos lo muestra en PSI, en bar y en grados Celsius, las temperaturas. Bueno, aquí en realidad pues ya mostramos como un resumen de lo que dije anteriormente, donde pues estamos mirando la caracterización del recurso, los parámetros del reservorio, que es una imagen, es un pantallazo pues del software como tal. Bueno, aquí observamos la configuración de la planta que describe la tecnología de conversión, o en otras palabras, cómo SAN modela. SAN modela puede utilizar dos tipos de planta, un tipo de planta binaria y un tipo de planta flash, debido a que tenemos un recurso geotérmico que su temperatura está oscilando entre los 150 grados Celsius y los 200 grados Celsius. Vamos a utilizar una planta binaria. En caso de que se tengan temperaturas mayores, pues se trabajarían ya con plantas flash. Hay que recordar que estas plantas binarias con las que vamos a trabajar tienen aproximadamente una eficiencia muy conservadora del 60 a 70%. Entonces tenemos aproximadamente, bueno, tenemos 7 pozos, ¿cierto? Y una producción bruta de la planta de 41 megawatts y una producción neta de la planta de 33 megawatts. Ya vamos a revisar más adelante eso. Estos son los parámetros que tiene el software. Esto ya lo calcula ingresando el número de pozos. Damos 7 pozos. Especificamos en la configuración de la planta que exactamente tenemos 7 pozos. Y él, dependiendo de la temperatura del recurso, ya calcula y genera la producción bruta de la planta y la producción neta de la planta. Esta es una planta binaria, que les voy a explicar el funcionamiento. Entonces, se obtiene el pozo, la parte izquierda, la producción, se obtiene una mezcla. Es muy complejo llegar a obtener un líquido saturado, un vapor saturado o un vapor sobrecalentado. Por medio de las bombas siempre se va a tomar una mezcla que en lo posible por ciento, pues en lo posible, pues la idea sería tomarla del 80-90%, ¿no? De allí esta mezcla lo que hace es pasar, ¿por qué? Por un intercambiador calor. Este intercambiador tiene realmente un refrigerante que tiene un punto de ebullición muy bajo que se hace pasar por un evaporador y automáticamente se pasa por la turbina y se hace la generación. Pues ya todos la conocemos. Bueno, la disponibilidad de la planta. Esto es algo muy importante tenerlo en cuenta. Siempre pues se utiliza un valor muy conservador, ¿cierto? Y se dice que la disponibilidad y reducción, o sea, las pérdidas que se tienen de la planta son aproximadamente del 5 al 10%. En nuestra simulación, para tomar un dato muy conservador, vamos a tomar un dato del 10%. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es un ejemplo muy sencillo. Para un sistema de producción neta anual de 100.000 kilowatts hora, da como una resultado una salida eléctrica entregada de 90.000 kilowatts hora. O sea, es una pérdida del 10% en una producción anual, valor bastante conservador. Obviamente, pues teniendo en cuenta el mantenimiento, paradas inesperadas, etcétera.
Otro factor muy importante que tiene en cuenta el software son los parámetros de bombeo. Entonces, en los parámetros de bombeo tenemos el caudal del pozo de producción, la eficiencia de la bomba, estas eficiencias son aproximadamente del 70%, la diferencia de presión de la superficie, presión excesiva de la bomba, diámetro del pozo de producción, tamaño de la carcasa de la bomba de producción, diámetro del pozo de inyección. A mano derecha podemos observar en los datos azules, que ya los toma por defecto, la altura de la bomba, el trabajo que hace la bomba, las bombas en total, en este caso serían 7 bombas, y el tamaño de las bombas, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, esta gráfica que nos da a conocer la pérdida de temperatura en el pozo que se usa para estimar la potencia del bombeo requerida. La producción de la temperatura de boca de pozo se utiliza también para estimar el rendimiento y el costo de la planta de energía. Esta figura nos muestra la pérdida de temperatura estimada en el pozo de producción para dos tipos de temperatura. Tenemos temperaturas que están oscilando entre 150 grados Celsius a 1.5 kilómetros, 150 grados Celsius a 6 kilómetros, 250 grados Celsius a 1.5 kilómetros de profundidad y 250 grados Celsius a 6 kilómetros. Nosotros estaríamos aplicando aproximadamente con la azul, que está totalmente recta, pues totalmente continua, no es una línea puntada sino continua, estaríamos trabajando a 150 grados Celsius a una profundidad de 1.5 kilómetros, para que lo tengamos en cuenta. Entonces nos muestra el cambio de temperatura, ¿cierto? Versus el flujo másico con el que se está trabajando. También tenemos, aquí nos muestra el impacto de la producción en las bombas para poder conocer la eficiencia. Las bombas utilizan recursos geotérmicos para aumentar el flujo y hacerlo reducir la cantidad de pozos requeridos para soportar un nivel específico de ventas de energía. Nosotros tenemos aproximadamente temperaturas de 150 grados Celsius y de esta manera es que podemos determinar la eficiencia de la bomba con esta gráfica. Entonces, si tenemos temperaturas de 150 grados Celsius, podemos determinar la fracción de salida de la bomba, ¿cierto? De la planta y la profundidad. Y así podemos obtener la eficiencia del 70% que fue colocada aquí en los parámetros de bombeo. Bueno. También es importante hablar sobre el bloque de potencia que permite especificar los parámetros necesarios para convertir la energía térmica del recurso geotérmico en energía eléctrica. El modelo computacional para la planta geotérmica ejecuta una simulación con un rango de tiempo de varios años de vida la planta para así dar cuenta de la disminución del recurso geotérmico de manera mensual. También contamos con el despacho de energía. El despacho de energía es algo pues que también tiene en cuenta el software. Y pues aquí podemos visualizar el despacho diario con el horario y los meses del año, donde se genera mayor carga a partir de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y tiene en cuenta los meses críticos, que serían pues la parte de verano, que acá solo manejamos verano, invierno, que son enero y febrero, marzo y julio, agosto y septiembre, hablando pues en nuestro país. ¿Listo? Entonces podemos ver la parte mucho más, las partes más críticas, donde se presenta mayor demanda y donde se presenta menor demanda, que lo hace la numeración. Entonces las partes más críticas obviamente son las partes rojas, una demanda de 6, él hace una acotación de 1 a 6,
que sería pues la parte de verano, que estaría de enero a marzo, y en la noche, pues que es donde hay mayor demanda de energía, de 7 de la noche a 11 de la noche, y pues donde hay menor demanda de energía sería de mediodía a 5 de la tarde, dependiendo de los meses críticos. Tenemos los datos de simulación. Después de que se introdujeron todos sus datos, todo lo que ustedes visualizaron, pues los datos de simulación de la planta geotérmica del volcán nos arrojan los datos de entrada que se tienen, nos van a arrojar unos resultados. Entonces, estos serían los datos de entrada que tenemos que tener en cuenta. El potencial del recurso, 175 megawatts, la temperatura promedio del recurso, 190 grados Celsius, la altura a la que está el recurso, 1500 metros de profundidad. Tenemos una planta con una configuración de 7 pozos, una salida, teniendo en cuenta la pérdida del 10%, de 33.426 megawatts. Tipo de planta es una planta binaria con una eficiencia del 60%. Estos datos del parámetro de bombeo yo los había nombrado. Bueno, el software nos va a arrojar dos tipos de resultados. El resultado de simulación de la planta geotérmica tiene unos resultados técnicos y unos resultados económicos que vamos a analizar acá. La producción anual de energía eléctrica en kilowatt hora, ¿cierto? Es durante los 25 años antes de la primera perforación, tenemos una producción de 2.4 exponente a las 8 kilowatt hora, ¿no? Y mensualmente tenemos una disminución de temperatura del 0.04%, iniciando en esta gráfica desde 190 grados Celsius hasta llegar a 168 grados Celsius. Recuerden que el pozo va perdiendo temperatura debido a que pues él se va enfriando a medida que se le va extrayendo su energía. Entonces, esto directamente va actuando directamente proporcional. Si va disminuyendo su temperatura, su producción anual se hace de manera pues también proporcional. En esta tabla podemos revisar rápidamente que la temperatura promedio mensual del recurso geotérmico pues va disminuyendo, creo que les está diciendo ahorita, un 0.4% mensual. Recuerden que la planta que tenemos en esta figura tiene una capacidad instalada de 40 megawatts, con la pérdida aproximadamente de 10%. Bueno, esta figura nos está mostrando, esta figura nos muestra, que para con ustedes, el promedio anual diario de energía producida por la planta, donde la entrega máxima es de 26.200 kilowatt hora y se da a las 12 horas. Y la entrega mínima es de 24.750 kilowatt hora y se da a las 23 horas. También nos muestra el promedio anual de energía producida por la planta a ciertas horas. A ciertas horas no, de las 24 horas. También tenemos los factores de tiempo de entrega. Los factores de tiempo de entrega dependiendo la hora que se trabaja. Bueno, aquí nos muestra ya un costo total de la planta. Pues la producción bruta de la planta es de 41.559.898 kilowatts. El costo de referencia por kilowatt instalado es de $1.300, ¿cierto? Por kilowatt. Aproximadamente es un costo que pues está en las estadísticas de plantas geotérmicas que se han instalado y se han puesto en funcionamiento en Estados Unidos y
en Estados Unidos. El costo de la planta de energía tiene un valor de 54 millones de dólares aproximadamente. También tenemos en los resultados económicos de la planta la energía anual producida, el factor de capacidad. La energía anual producida es de 234.957,68 kilowatts. El factor de capacidad, en primer año, 89.4%. La escala de precios es el 1% anual. El costo nivelado de energía, 8.76 centavos de dólar por kilowatt hora. Costo nivelado de energía, 6.99 centavos de dólar por kilowatt hora. La tasa interna de rendimiento TIR del 15% y el costo de capital neto total ya 123 millones de dólares aproximadamente. Bueno. Otro factor que tiene es el costo del sistema de bombeo de la planta. Tiene un costo de instalación y carcasa de $50 por pie. Profundidad de la bomba, nos da la profundidad de la bomba, que es 1.336 pies. El costo del bombeo, que es $12.479 por caballo. El tamaño de la bomba es un tamaño de 893 caballos. El número de bombas requeridas es 7, o sea que el costo total de la bomba es $439.889. Si lo multiplicamos por 7, pues nos da el costo total de las bombas, que sería aproximado $3 millones. Aquí también encontramos datos de rentabilidad de la planta. Podemos observar en estos datos de rentabilidad que al comienzo, debido a las inversiones que se tienen que hacer, la rentabilidad no es tan alta, el flujo de cada proyecto no es tan alta, el cash flow, pero ya después del año 18 podemos ver que se puede disparar de una manera bastante rápida. Recuerden que esto es solo con una perforación, ¿no? Tengámoslo en cuenta. El pago total de la deuda se hace en el año 18. Ya ahí se salda totalmente la deuda. El SUBAR también calcula eso. ¿En cuánto tiempo usted paga la deuda? Nos hace ese cálculo. Ya nos dice que en el año 18 usted está pagando totalmente la deuda. Y ya por último, pues tenemos unas conclusiones que siempre pues hacemos acá. Entonces podemos concluir que la producción anual de energía en promedio durante los 25 años es de 222 gigawatt año. Es una muy buena producción para campos geotérmicos de media entalpía. Es importante recordar que esto es un campo de media baja entalpía y una capacidad instalada de 40 megawatts. Esto se debe a que se tiene una temperatura promedio de 179 grados Celsius, generando una disminución de temperatura del 0.04% mensual, haciendo que el fluido no cambie de fase y su poder calorífico se mantenga, como se mostró en la gráfica de temperatura promedio mensual del recurso geotérmico. Esta planta puede llegar a abastecer 121.000 hogares mensualmente, debido a que se representa una producción mensual de 18.500.000 kilowatts hora, con un consumo de, según EPM, de 4 personas por hogar de 152 kilowatt hora mes. El costo total del proyecto tiene un valor de 123 millones de dólares, una tasa interna de rendimiento del 15% y un factor de capacidad del 89.4%. Estos dos factores son factores muy conservadores, pueden ser superiores, pero siempre es mejor irnos por debajo que irnos por encima. Haciendo un paralelo con el proyecto de la central geotérmica en Capahue de 30 megawatts en el país de Argentina, se afirma que está en unos rangos económicos viables para estudios posteriores. En el año 18 se realizará el pago total de la deuda y las ganancias del proyecto se incrementarán en un 200%, cada año antes de realizar la segunda perforación. Esto va a conocer que la planta va a generar ingresos representativos después de la segunda perforación. Recuerden que todas las proyecciones que se hicieron, todo lo que se mostró
se muestra antes de hacer la segunda perforación. Esto es con una sola perforación de los pozos. Listo. Entonces, la parte, pues, en Colombia para el estudio de prefactibilidad de un proyecto geotérmico se deben tener claras sus políticas públicas donde la energía geotérmica está respaldada por la ley 1715 del año 2014 y tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía. Y no más, pues aquí termina mi ponencia y pues quedo atento a las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Hernando. Bueno, Pues muy buena la presentación, pero pues esto es, digamos que algo muy particular en cuanto a este tipo de simulaciones. Es algo muy bueno en la geotermia. Se agradece bastante que exista este tipo de herramientas porque mientras nos ayuden esas herramientas a disminuir errores o precios o gastos, todo eso le va a servir no solo a la geotermia, sino a cualquier tipo de investigación que uno haga. Por ejemplo, la exploración que uno hace en geotermia, también es muy importante poder hacer simulaciones a priori para tener una idea de qué es lo que le espera a uno en el campo para, digamos, para tomar datos. Entonces, por eso lo hace, a mi modo de ver, una charla muy interesante. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla señor, y le leo las preguntas. Entonces, dame un voy a dejar de segundito. compartir, ¿vale, Gilbert? Sí, señor. Voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Perfecto. Listo. Creo que listo, ya estoy compartiendo yo. Entonces, yo hice tres preguntitas, Hernando. Entonces, la primera es en el software SAM, perdón, ¿con cuáles parámetros se establece que la temperatura disminuirá linealmente con el tiempo? Bueno, Gilbert, te respondo esa pregunta. Nosotros, el software SAN recoge datos experimentales, ¿no? En la simulación que hace. Entonces, como sabemos que Estados Unidos, el todo lo toma, pues está basándose mucho en Estados Unidos, debido pues que es el top one, es el primero en la capacidad instalada de energía geotérmica. Tiene aproximadamente 3.639 megawatts en capacidad instalada y es la potencia también en la generación de energía geotérmica. Ellos toman, después de varios datos, muchos datos experimentales, pueden llegar a tomar, el software llega a tomar esta conclusión, que va a disminuir linealmente a lo largo de 360 meses. Se presenta este fenómeno, pero lo hacen más por datos estadísticos y experimentales del software. Puede tomar esa caída de temperatura de forma lineal. Ok, ¿Cierto? Teniendo en cuenta que un mes, porque lo toma mensual, un mes puede ser más, un mes puede ser menos, de esa manera. ¿Listo? Debido pues que también el pozo, como les dije, va perdiendo calor a medida que se le va extrayendo energía. listo. Tenemos, muchas gracias, Hernando. Tenemos otra preguntita de las que yo hice, perdón. Señor, claro. Dice, bueno, en la diapositiva 31, cuando mostró la gráfica de la rentabilidad, ¿cuál es la razón técnica para que la planta geotérmica sea más rentable a partir de los 18 años que en los años anteriores? ¿Por qué es más rentable desde los 18 años y no antes? Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta aquí, Gilbert, que pues no lo mostré por tiempo, más que todo lo conocemos, bueno, un proyecto de generación de energía geotérmica en sus primeras etapas, ¿cierto? Tenemos las fases de prefactibilidad, exploración, perforación, ¿cierto? Aparte de que ellas cuentan con una incertidumbre muy grande, ¿cierto? Tenemos una incertidumbre del 85 al 100% de que el proyecto no sea exitoso. Debemos tener en cuenta que en la parte de exploración, perforación, ¿cierto? Y puesta en marcha de la planta, los costos son aproximadamente muy altos, ¿cierto? Después de que empieza la operación de la planta, entonces estos costos, al ser tan altos, realmente es muy alta la inversión
Después de que se pone a punto la planta, ya los costos de operación y mantenimiento no son tan costosos. Por eso es que se dice que después del año 18, la pregunta que tú me estabas haciendo, espera contigo que estoy aquí, a partir del año 18, la planta geotérmica es más rentable, ¿no? O sea, el software hace esa proyección por debido a los costos de instalación y puesta a punto de la planta, los costos de perforación, bueno, prefactibilidad, exploración, perforación y puesta a punto de la planta. Por esa razón es que son más, por esa razón es que es más rentable a partir del año 18. Listo, muchas gracias, Hernando. Sí, La señor. siguiente preguntita es, pues es muy importante pues en todos los software que se manejan, tanto de simulación como de modelamiento, y es de qué forma se puede validar los resultados de esa simulación en este software SAM. Bueno, pues este proyecto está enfocado en una fase de ingeniería básica y de prefactibilidad. Y la forma, pienso yo, que validar estos estimativos de potencia o los datos de SAN, pues sería hacer perforaciones exploratorias en los pozos seleccionados y así pues determinar una nueva data experimental de temperatura y también pues realizar una simulación en otro software como Simulink o MATLAB. Es de la forma en que se podría visualizar. Ok, gracias. Las siguientes preguntas, bueno, son, digamos que más corticas y es una Claro. de Javier Villamizar y es, ¿sería posible tener el PDF de la presentación? No sé si Eh, eso sea posible. sí, claro, sí, señor. Me puedes escribir al chat, ya me puedes escribir un correo electrónico si quieres y yo con mucho gusto te comparto la información. La diapositiva, no hay ningún problema, ingeniero. Ya te Listo. envío el correo en el chat, qué pena con ustedes, me pueden escribir a ese correo y con mucho gusto les hrp@micena.edu.co y con mucho gusto les puedo compartir las diapositivas. Sí, señor. Perfecto. Otra pregunta, Sí, Gilbert. señor. La última es de Julián Martínez y es, ¿cómo podemos adquirir el programa? El programa está online, se puede descargar de forma gratuita. Eh, Colocan System Advisor Model y ahí lo descargan. Pues, hay varias versiones, la última versión aparece ahí, es totalmente gratuito descargarlo. Creo que está pesando, creo que a 4 o 5 gigas y automáticamente lo descargan y pues ya pueden empezar a hacer pues varias simulaciones, introducir datos, ya de Perfecto. esta manera. No hay problema, está online montado en la red. ¿Podría de pronto, Hernando, escribir la forma en que debemos buscarlo? Sí, claro, sí, señor. Dame un segundo, En el ya chat, comparto por... pantalla. Es que no me está dejando abrir ya lo encontré. Es que no me está dejando abrir Ah, Ya. bueno. Voy a compartir pantalla, si quieres. Sí, sí, señor. Mucho gusto. Entonces, listo. Rápidamente. Listo, ahí ya. Ahí ya estamos visualizando. Entonces, pues, es que no estoy acostumbrado. Entonces, colocamos acá. Eso sí, no coloquen SAN porque no les va a aparecer. Toca colocar System Advisor. Automáticamente, pues a mí ya lo detecta. SAN. Aquí SAN. Eh, Aquí le dan en Home automáticamente. Bueno, aquí hacer traducción a español. Bueno, acá nos muestra que es SAN. Acá tiene que aparecer, se me olvidó, descargar. Debe ser acá. Descargas. Entonces ahí muestra SAN. La última versión, que es la 2020 11.9, 11.29 para Windows. Acá nos muestran las instrucciones, cómo descargar. Veo que pues no es tan complejo, ¿no? Es totalmente gratuito, está online. Sí quedó claro, Jim, pero o es necesario. No, no, ahí está perfecto. De hecho, también Juan Sebastián hace un instante nos hizo el favor de compartirnos ese mismo link. ¿No? Entonces, perfecto. Quedó súper, súper claro.
¿Listo? Y creo que no hay más preguntas por parte del público. Entonces, voy a terminar, voy a compartir un momentico la pantalla y termino diciendo una cosita. Listo. Entonces, bueno, solamente queda invitarlos nuevamente a la siguiente sesión que se va a realizar el miércoles 1 de septiembre, también a las 2 de la tarde. La sesión del webinar se llama Oratoria, el arte más poderoso del liderazgo, y va a estar a cargo de Nico Hertrich. Entonces, están cordialmente invitados nuevamente para que participen a este webinar. Y pues no me queda más que agradecerle al ingeniero Hernando por su participación, a todos ustedes también por entrar aquí a la charla, por escucharla, por participar también. Entonces, pues muchas gracias a todos y nos estaremos viendo nuevamente el miércoles 1 de septiembre. Entonces, muchas gracias también, ingeniero Hernando. Gracias a ti, Gilbert, y a Geocol. Siempre pues estaré disponible para lo que necesiten y muchas gracias por haberme permitir haber hecho esta ponencia. Muy amable. Listo. Muy amable. Que estén muy bien entonces. Nos vemos el 1 de septiembre. Hasta luego. Hasta luego.